Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 5 de fase A de conocimiento de sí mismo, que se titula El equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Los centros ya los habíamos visto en fase A. Vamos a ver nuevamente en qué estado se encuentran los centros y cómo equilibrarlos. Y en esta conferencia pues vamos a ver cómo fabricar los mercurios. El principio del trabajo está con los tres factores, pero en este momento vamos a puntualizar el trabajo de la creación de los mercurios, cómo equilibrar nuestros centros. Cuando hablamos de mercurios o de mercurio, estamos hablando de las aguas seminales, donde está contenida la energía creadora sexual, que esa energía le vamos a llamar azufre, porque estamos hablando de alquimia, que es transmutación sexual, o la creación de los cuerpos solares. Y al sacrificio por la humanidad le vamos a llamar la sal. Esto es una fórmula que la vamos a estudiar, la vamos a comprender. La sal, sacrificio por la humanidad; el azufre, la energía creadora sexual, o sea, estamos hablando de muerte psicológica en el azufre; en el mercurio, las aguas seminales, estamos hablando de transmutación sexual o de nacimiento. Entonces, la sal, sacrificio por la humanidad; el azufre, muerte psicológica; el mercurio, nacimiento espiritual. Vamos a comprender estas cosas el día de hoy, estos términos de alquimia. La alquimia es la transmutación sexual, es subir la energía por la columna, es la creación de los cuerpos. La alquimia se hace en pareja, entre esposo y esposa, hombre y mujer, falo y yoni. Sabio uso la energía creadora sexual. Pero para poder hacer la creación, primero hay que encender el fuego en el coxis, para que la energía pueda subir. Pero para que encienda el fuego, nuestra energía tiene que hacer o pasar por unas purificaciones o procesos. Nuestras aguas seminales y nuestra energía está totalmente contaminada por los yoes psicológicos. Esos procesos van dando unos colores al agua, que eso es lo que vamos a ver hoy, a nuestras aguas seminales. Estas aguas seminales en el mundo interior nos las va a mostrar nuestra Madre Divina, que es la que dirige el trabajo de muerte psicológica. Nos va a mostrar unos colores, pero eso lo vemos allá en el mundo interior. Cuando estemos desdoblados en el mundo astral, allá en la quinta dimensión, nos van a mostrar todo esto, este proceso de purificación de nuestras aguas, para que puedan encender y subir por el coxis. Eso es lo que vamos a aprender hoy, este proceso de purificación de las aguas y de liberación de nuestra energía. Entonces decíamos que el principio está con los tres factores. Ahí está el principio de todo el trabajo. ¿Qué sucede, amigos? Vamos a hablar del factor nacimiento espiritual. Una persona puede estar practicando el suprasexo con su pareja, o sea, se conecta, transmuta la energía por la columna, pero si no ha equilibrado los centros, no puede haber creación de cuerpos, que lo vamos a recordar, que eso lo vimos en la fase A, en la conferencia número 4, en los 7 centros de la máquina. Entonces la persona puede estar trabajando meses, años, y mientras no haya equilibrado los centros, el fuego no se va a encender en el coxis, no va a poder encenderlo hasta que no equilibre los centros. Entonces aquí en el coxis está Kundalini, la serpiente de los mágicos poderes, ¿cierto? Pero está dormida, está enroscada.
Es ese fuego serpentino, Kundalini, los electrones. Pero para que este fuego despierte, tenemos que haber equilibrado nuestros centros, amigos. Mientras tanto, no. Vamos a estudiar eso, vamos a comprenderlo. Entonces, vamos a ver cómo hacer que encienda el fuego y cómo podemos purificar nuestras aguas. O dice acá, o nos dice la conferencia, cómo crear los mercurios, que es la purificación de las aguas. Nosotros en este momento todos los seres humanos tenemos 5 centros inferiores que están caídos. Para equilibrarlos tenemos que trabajar con la autoobservación. Estos centros están dislocados, bloqueados o caídos. Están trabajando con la energía que no le corresponde. Entonces, vemos que vamos a recordar el estado de los centros, que ya lo vimos en fase A. Durante el día nos levantamos con los centros ya recargados, o como dicen, con las baterías cargadas. Ese proceso se da en la noche. De aquí, de la glándula pineal, se produce la energía del espíritu, la manda aquí al centro instintivo, que es el tetrasustentador, y él la reparte en estos centros inferiores, que son el centro motor, el centro intelectual inferior, el centro emocional inferior, y el excedente lo manda al centro sexual, para que cada centro funcione durante el día, porque cada centro es una función. Entonces, el centro intelectual inferior queda con 100 millones de unidades de energía. El centro motor queda con 100 millones de unidades de energía. El centro emocional inferior queda con 100 millones de unidades de energía. Y el centro sexual, que es el que más tiene energía o al que más le dan energía, este centro sexual queda recargado o cargado con 7 millones de unidades de energía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el centro intelectual inferior, con una cantidad de pensamientos que son de los yoes, se agota la energía, para funcionar le roba el centro sexual. El centro emocional, con una cantidad de emociones negativas, gasta la energía y para funcionar le roba la energía al centro sexual. El centro motriz, con una cantidad de cosas que hacemos, de obras, gastamos la energía, y con una cantidad de palabras, charlas insustanciales, ambiguas, con ese parloteo, con el yo parlachín, gastamos la energía del centro motriz, porque son palabras y obras, ¿cierto? Entonces ese centro motriz le roba al centro sexual. Y así mismo el centro instintivo, como mantenemos todo el día deseando todo lo que vemos, pues se le acaba la energía y le roba al centro sexual. El centro sexual, para poder funcionar, le roba el excedente que le quedó a esos otros centros inferiores, a esos 4 centros. Entonces va a estar cargado o recargado con energía pesada que no le corresponde. Y al conectarse por la noche el hombre y la mujer, a transmutar, a hacer el suprasexo, como el centro sexual está con energía que no le corresponde, con un hidrógeno más pesado, no va a poder ascender, no va a poder subir, no va a poder hacer creación de los cuerpos. Entonces vemos la importancia que así una pareja esté trabajando en el suprasexo, juiciosos, se conectan, no derraman la energía, pero si no han equilibrado los centros, no va a poder haber creación, no se va a encender el fuego y no va a subir por la columna. Entonces decimos que los 5 centros están caídos. Los otros 2 centros superiores, que son el centro emocional superior, que está situado en la glándula pituitaria o hipófisis, el centro intelectual superior, que está situado
en la glándula pineal, esos centros no están caídos, están equilibrados. Entonces por eso hablamos solamente de los 5 centros que están caídos. Cada centro pues tiene que trabajar es con su energía, no con la del otro, la que le roba al otro. Si no trabajan con su energía, pues no va a empezar la creación. Nosotros gastamos como les decía, todo el día la energía, pero son nuestros yoes que están apoderados de los centros de la máquina. La gastamos en pensamientos. Si vamos a ver todos esos pensadores que se manifiestan durante el día en el centro intelectual inferior, son los yoes psicológicos. Tenemos que pedirle muerte a eso para ir a equilibrar. Ahorita vamos a ver acá el cuaternario. Vamos a recordar cómo se equilibran los centros. Nos la pasamos sintiendo, centro emocional, emociones negativas, ira, lujuria, ¿cierto? Se nos consume la energía, queda vaciado el centro, pero eso es del yo psicológico. Obras, una cantidad de horas que nosotros hacemos durante el día y gastamos una cantidad de energía. Y palabras, esa cantidad de charlas insustanciales, ¿cierto? Charlas ambiguas, actualizaciones de historias de la personalidad, charlas hasta lujuriosas, ¿cierto? Ahí se consume la energía. Entonces todo el día nos la pasamos gastando la energía, entonces no hay equilibrio en los centros, no hay ahorro de energía. Cada centro debe trabajar con su energía y su hidrógeno que le corresponde para que estén equilibrados. Como en este momento pues hay un cruce de energías de hidrógenos, como ya lo explicamos ahorita, que los centros le roban inferiores, le roban al sexual, luego él le roba a ellos, ese cruce de hidrógenos y energías. El centro sexual debe trabajar con hidrógeno 12, que si lo transmutamos se transforma en Si12, es la energía ya transmutada, y debe trabajar con energía sexual. El centro emocional debe trabajar con hidrógeno 24 y con energía emocional. El centro intelectual inferior debe trabajar con hidrógeno 12 y con energía mental. El centro instintivo pues debe trabajar con energía que le corresponde, ¿sí? Que es la energía vital o etérica. El centro motor debe trabajar con hidrógeno 6 y con energía motriz. Pero como en este momento el centro sexual no está trabajando con la energía que le corresponde, y como los otros centros le robaron, ¿cierto? Pues están trabajando con energía que no es de ellos. Eso es lo que llamamos el cruce de energías, el desequilibrio. En este momento nuestros centros están dislocados, están desequilibrados porque se hace cruce de energías e hidrógenos. Cada centro debe trabajar con su energía que le corresponde. Cuando llegamos al conocimiento, cualquier persona, pues traemos todo el ego vivo, todo el yo vivo. Pero vamos a hablar específicamente del yo de la lujuria. Recordemos cuando vimos la conferencia de los distintos yo lujuriosos. Los yo lujuriosos tienen atrapada pues toda la energía sexual, o la mayoría o la gran cantidad de energía sexual, porque tenemos otro tipo de yoes, pero vamos a hablar específicamente de los yoes de la lujuria, porque estamos hablando de tener la castidad perfecta, que es lo contrario, para que la energía suba por la columna. Entonces cuando una persona, cualquiera de nosotros, llega a este conocimiento, pues llega con el mercurio negro. El mercurio negro pues son nuestras aguas totalmente contaminadas, porque no hemos eliminado los defectos de la fornicación, del adulterio, todos esos detalles del infrasexo, el sexo anal, el sexo oral, el homosexualismo, el lesbianismo, el que practica la mujer estando en embarazo, todos esos detalles lujuriosos que vimos en la conferencia de fase A. Cuando llegamos al conocimiento los tenemos vivos, no hemos matado ni un yo de la lujuria. Entonces nuestras aguas están contaminadas. Se le llama mercurio negro. En el mundo interior nuestra marina nos muestra un río de agua negra, podrida,
fétido, putrefacción, agua de alcantarilla, huele a feo. Es porque nuestras aguas están totalmente contaminadas. Eso es lo que se le llama el mercurio seco o el mercurio negro, porque todo el yo, todos esos yoes de la lujuria, que es una gran familia, están vivos dentro de nosotros. Así llegamos todos al conocimiento, pero empezamos a autoobservarnos y a eliminar estos defectos de detalles de la lujuria, de la fornicación. En ese momento, si nosotros comenzamos a autoobservar los centros de la máquina, el ejemplo de siempre, va una chica por la calle y comenzamos a autoobservarnos todos esos detalles de lascivia. Recordemos que la lascivia es la fornicación emocional cuando deseamos. La lascivia es la fornicación mental cuando nos imaginamos fornicando con la chica. Y tercero, ya está la fornicación de hecho, que es cuando tenemos una caída sexual, una polución. Entonces esos son los tres tipos de fornicación. Volvemos al ejemplo de la chica. Si autoobservamos nuestros centros y estamos en vigilia, en alerta percepción, de instante en instante, vamos a sentir la sensación inconfundible en el centro sexual. En el centro instintivo nos sentimos atraídos hacia la chica. En el centro emocional nos sentimos enamorados. En el centro intelectual la idealizamos, proyectamos, nos imaginamos fornicando con ella. Y ya en el centro motriz escuchamos los yoes que nos dan las órdenes de que le hagamos una propuesta, ¿cierto? Pero si nosotros estamos en autoobservación, le vamos a suplicar a nuestra madrina nos desintegre esos yoes que se expresan a través de los centros de la máquina y vamos a comenzar a equilibrar los centros. Entonces, para nosotros comenzar a equilibrar los centros, tenemos que recordar esta fórmula que vimos en fase A, el cuadrado perfecto, el cuaternario. Este cuadrado perfecto que tiene 4 ángulos rectos es una fórmula. El recto pensar, que corresponde al centro intelectual. El recto sentir, que corresponde a nuestro centro emocional. El recto orar y el recto hablar, que corresponde a nuestro centro motriz. Debemos autoobservar los centros, observar nuestros centros, como les decía en el ejemplo de la chica. No identificarnos con esa impresión. Entonces, vamos a autoobservar y vemos si lo que estamos pensando es útil, justo y verdadero. Si no es así, no es de nuestro ser, le suplicamos muerte, pero recuerden que todos los pensamientos hay que pedirle muerte a todos. La mejor manera de pensar es no pensar, porque el que piensa es el yo psicológico. El ser no piensa, el ser lo sabe todo. El recto sentir, nuestras emociones. Centro emocional, todas las emociones que tenemos en el centro emocional, ejemplo, una ira, el miedo, la lujuria. Le suplicamos muerte porque eso no es de nuestro ser, porque eso no es ni es útil, ni es justo, ni es verdadero. El recto orar, por ejemplo, una persona que es deportista de alto rendimiento, si se va a trotar 50 kilómetros, ya tiene que bajarle a 5 kilómetros para que no se consuma toda la energía del centro motriz, para que lo equilibre. El recto hablar, la mejor manera de hablar es no hablar, porque nosotros hablamos demasiado, tenemos el yo parlanchín, el yo que critica, el yo que juzga, el yo que dice chistes verdes, charlas insustanciales, ambiguas, venenosas. Entonces tenemos que mirar lo que hablamos. Si no es útil, justo y verdadero, le suplicamos a nuestra madrina que nos lo desintegre. Entonces la fórmula para equilibrar los centros es autoobservación, suplicar muerte a nuestra madrina que nos los desintegre, así sea el ahorro de energía. Entonces el centro sexual no va a ser saqueado por los otros centros y el centro sexual tampoco va a robar a los otros centros. Y cada centro comienza a trabajar con su hidrógeno y energía que le corresponde. Como no hubo robo de energía en el día, el centro sexual por la noche va a tener sus 7 millones de unidades de energía sexual y al conectarnos sexualmente con nuestra pareja podemos hacer la creación de los cuerpos.
Entonces, en el día morimos, muerte psicológica, y en la noche nacemos, que es la creación de los cuerpos. Pero aún se necesita más. Necesitamos la purificación de las aguas, la creación de los mercurios. No es suficiente aún, ¿cierto? Tenemos que hacer un trabajo muy grande de muerte psicológica para que nuestras aguas se purifiquen, se liberen en el día, pues matando yoes, y necesitamos purificarlas, pero para esos procesos de purificación del agua tenemos que hacer super esfuerzos, que es lo que nos va a mostrar nuestra madre en el mundo interior, cómo va el trabajo. Entonces les decía que recién que una persona llega acá al conocimiento, recién el conocimiento viene con el mercurio negro, las aguas totalmente negras, contaminadas, putrefactas, porque está todo los yoes de la lujuria vivos, todos los detalles de la lujuria, que es una gran familia. Si la persona comienza a aplicar esta fórmula del cuadrado perfecto, el cuaternario, va a comenzar o va a poder cristalizar sus cuerpos, va a poder limpiar su energía, va a poder comenzar a subir la energía por la columna, va a encender el fuego cuando se equilibran los centros. Mientras no se encienda el fuego no va a subir por la columna, pero para que se encienda las aguas deben llegar al nivel que necesitamos, totalmente puras, totalmente limpias. Vamos a ver el proceso. Entonces llegamos con el mercurio negro, aguas totalmente contaminadas. Comenzamos a observarnos, ¿cierto? Y a comprender detalles, los yoes psicológicos. Cuando comenzamos a hacer la reflexión o la meditación reflexiva, comprendemos detalles. Por ejemplo, que si fornico, si boto las aguas, no creo los cuerpos. Que si adultero, o sea, hago práctica suprasexo con otra que no es mi esposa, pues no cometo adulterio, no voy a crear los cuerpos, ¿cierto? Otra reflexión, debo tener una sola pareja, porque entonces estaría adulterando. Comprensiones de estas cosas grandes. Si no valoro mi energía, si no mato el yo fornicario, pues no voy a poder subir la energía por la columna, ¿cierto? Vamos viendo esos detalles, vamos haciendo esas comprensiones. Cuando comprendemos un defecto, nuestra marina no lo desintegra, no lo elimina. Ahí ya cuando se comenzó ese trabajo que vemos todos estos detalles, que son cosas pues como grandes, que se pueden ver fácilmente, nuestra madrina nos muestra en el mundo interior que ya nuestras aguas se transformaron en color amarillo, en color blanco. O sea, ya empezamos el trabajo, ya vemos detalles, estamos viendo los detalles de todo esto, y hacemos todas estas comprensiones y reflexiones. Y ahí se da, cuando nosotros comenzamos a hacer estas comprensiones, se da el desdoblamiento de observador y observado, nos sacan al yo, a algún detalle, esos que ya lo tenemos, que ya lo hemos visto, nos lo sacan de la montura seminal y podemos observarlo. Entonces se hace desdoblamiento psicológico, observar y observado, y vamos observando al defecto y vamos viendo cada vez detalles más pequeños del yo psicológico. Pero el trabajo tiene que continuar, aún es muy deficiente, aún las aguas como estaban en color negro, no suben por la columna, el blanco, de ese color blanco, las aguas tampoco van a subir. Se necesita que se purifiquen más para que puedan subir por la columna, para que se encienda el fuego primero que todo, y ahí sí pueden subir por la columna. Entonces seguimos mirando más y más detalles porque vamos desarrollando nuestro sentido de la autoobservación, y ya sea el desdoblamiento psicológico, vamos a ver detalles más pequeños, como por ejemplo un detalle muy pequeño, cuando a un hombre por la calle y mira el cuerpo físico de una dama, ¿cierto? Es un detalle pequeño, que no creemos que sí, pero es un yo de lascivia. Cuando un hombre va por la calle y ve una lámina o una imagen pornográfica, contar chistes verdes, hablar cosas con sentido, cuando hablamos cosas lujuriosas, ¿cierto? Detalles muy pequeños. Cuando ya comenzamos a comprender detalles muy pequeños de la lujuria,
o vemos yoes muy pequeños que pensamos que no eran. Cuando hacemos esas comprensiones, la madrina nos va a mostrar en el mundo interior que ya las aguas se cambiaron a color amarillo, ya no son blancas, porque vemos detalles mucho más pequeños y más pequeños en nuestra psicología, o yoes de la lujuria más pequeños. Entonces, en el mercurio negro las aguas están totalmente contaminadas, no hemos matado ni un yo de la lujuria. Las aguas blancas quiere decir que ya comprendimos unos detalles o cosas generales que se comprenden o se ven fácilmente. Y el mercurio amarillo o las aguas de color amarillo quiere decir que ya vemos detalles mucho más pequeños de la lujuria, de toda esta gran familia de yoes de la lujuria. Pero aún no es suficiente el trabajo. Las aguas no están aptas para que suban por la columna. Se necesita de más trabajo porque el mercurio amarillo es porque hay más exigencia. Nos exigimos más a sí mismos porque observamos detalles de la lujuria más pequeños y le suplicamos a nuestra madrina que nos los desintegre. Pero aún así, las aguas estén amarillas, el trabajo no es suficiente, aún no pueden subir por la columna. Tenemos que esforzarnos más, hacer grandes procesos de muerte psicológica para que nuestras aguas pasen a color rojo. Cuando en el mundo interior nuestra marina nos muestra un río de sangre, un río rojo, quiere decir que las aguas ya están listas. Quiere decir que ya se encendió el fuego en el coxis, ¿cierto? Entonces, es cuando hemos dado una octava superior. Se enciende el fuego y asciende por la columna. En ese momento nos convertimos en iniciados porque se inició el ascenso del fuego por la columna. En ese momento que ya las aguas las vemos de color rojo, ya van a comenzar a subir. En ese momento en el mundo interior nos dan la llave Tao, nos dan la espada de plata. Cuando comenzamos la primera iniciación de misterios mayores, comienza a ascender la energía por la columna para la regeneración del cuerpo físico o transformación del cuerpo físico en solar y así sucesivamente con todas las iniciaciones. Pero para iniciar ese trabajo de alquimia, de creación o de nuestra obra, es necesario equilibrar los centros. Mientras nosotros no equilibremos los centros, podemos durar toda la vida haciendo prácticas suprasexuales con nuestra pareja, pero no vamos a hacer creación porque el centro sexual está trabajando con energía que no le corresponde. Si no hacemos un trabajo o un super esfuerzo de muerte psicológica, nuestras aguas no van a llegar al estado que se necesita, no van a estar puras, ¿cierto? No van a llegar al color rojo, entonces no van a subir por la columna. Entonces debemos equilibrar centros, los centros de la máquina. Recordemos la fórmula. Observamos, ¿cierto?, durante el día y suplicamos muerte. Ya en la noche hacemos nuestra meditación reflexiva, donde vamos a ver detalles más pequeños, cosas que durante el día no vimos. Ahí se complementa el trabajo. Entonces tenemos que crear los mercurios o pasar nuestras aguas de color negro, pasar al amarillo, después a blanco y a rojo, que es el fuego. Es cuando se enciende el fuego. En ese momento que ya está de color rojo, ya nuestras aguas, nuestra energía creadora sexual va a subir por la columna. Esa es la creación de los mercurios, es un proceso de muerte, de purificación, de eliminación de todos los yoes de la lujuria, que es una gran cantidad de yoes, es una familia muy grande, es un trabajo que vamos a durar toda la vida haciéndolo, amigos. En ese momento que ya el mercurio rojo ya asciende por la columna y comenzamos la creación de los cuerpos, ya iniciamos el trabajo, ya somos iniciados. Entonces, vamos a ver que cuando una persona ya en el mundo interior, la madrina le mostró el mercurio amarillo, tiene que trabajar 3 aspectos, o tiene que trabajar más, porque los viene trabajando. Esos 3 aspectos los simbolizamos aquí con este triángulo. Este triángulo, si lo vemos acá en la parte superior, en este ángulo está la sal.
Esta es una fórmula alquímica. La sal significa el sacrificio por la humanidad, que es el que nos da el impulso para que el azufre fecunde al mercurio. El azufre es la energía que está atrapada dentro de los yoes. Entonces en este ángulo vemos el azufre, que es la muerte psicológica a los yoes. O sea, este primer ángulo, que es el ángulo superior, es la sal, sacrificio por la humanidad. Este segundo ángulo, que es el azufre, significa la muerte psicológica. De la muerte psicológica, el producto es el azufre, o sea, la liberación de esa energía que estaba atrapada en los yoes. Y esa energía va a fecundar al mercurio, que es el tercer ángulo del triángulo. Esta puntica es el tercer ángulo, que es el mercurio, que es el nacimiento o creación de los cuerpos solares. Entonces, mientras la energía no fecunde al agua, pues no va a haber creación. ¿Y qué va a hacer que el azufre fecunde al mercurio? Recordemos que el azufre es energía atrapada en los yoes, el mercurio son nuestras aguas. ¿Qué hace que el azufre fecunde al mercurio? Pues la sal. Ahí volvemos a recordar que el sacrificio por la humanidad nos da el impulso, la fuerza, para que estos otros dos factores, que son muerte, que es el azufre, y mercurio, que es el nacimiento, se puedan fecundar. Siempre el sacrificio por la humanidad es el que nos da los méritos del corazón, nos da la fuerza para nacer, nos da la fuerza para morir, ¿sí? Si nosotros queremos nacer, tenemos que morir. Si queremos que el azufre fecunde al mercurio de las aguas, pues tenemos que morir, porque el azufre es el producto de los yoes que se eliminan, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar todos los tres factores. Cuando nosotros ya hemos trabajado bastante, hemos avanzado en muerte psicológica, que es el azufre, que hemos liberado la energía que está en los yoes, y se fecunda el mercurio, que son las aguas, el nacimiento. Cuando ya hemos hecho esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios, hemos hecho un gran esfuerzo, va a surgir una cuarta fuerza, que la vemos aquí en el triángulo. Dentro del triángulo, esa cuarta fuerza es el fuego, es el rojo, el color rojo, ¿cierto? Ese fuego, esa cuarta fuerza que es producto de estos tres factores, de la sal, que es el sacrificio por la humanidad, del azufre, que es la muerte psicológica, y del mercurio, que es el nacimiento. El producto del trabajo con estas tres fuerzas es una cuarta fuerza, que es el mercurio rojo. Esa cuarta fuerza es el fuego, quiere decir que ya encendimos el fuego en el coxis, y que sube por la columna, y vamos a comenzar nuestra obra, nuestra creación de los cuerpos. Entonces aquí está simbolizado en este triángulo. Entonces aquí vemos la explicación de este triángulo. ¿Ya? La sal es el sacrificio por la humanidad, nos da el impulso para que el azufre fecunde las aguas. El azufre es la energía que está atrapada dentro de los yoes psicológicos, o sea, es energía en bruto, porque no la hemos purificado, está ahí dentro de los yoes. Tenemos que sacarla, sacarle la sabiduría, ¿cierto? Sacar el poder, el fuego, la luz que está atrapada dentro de los yoes, la energía, los electrones para que se dé la creación. Y el mercurio son las aguas seminales. Si no hemos trabajado, pues nuestras aguas están negras, están podridas, están contaminadas. Pero si hemos muerto, hemos practicado la muerte psicológica, nuestras aguas van a estar limpias, puras, que llegan hasta el color negro, hasta el color rojo. En ese momento se da la transmutación sexual, el nacimiento. Entonces mire que los tres factores se tienen que trabajar de manera equilibrada. Si quiero que mis aguas sean fecundadas o mi mercurio sea fecundado por el azufre, pues tengo que morir psicológicamente. Pero para que el azufre, que es el producto de la muerte de los yoes, surja el azufre, pues tengo que eliminar los yoes, o sea, muerte psicológica. Y el sacrificio por la humanidad, que me da el impulso. Quiere decir, el impulso que es que el azufre fecunde las aguas. Entonces siempre tenemos que trabajar los tres factores para poder equilibrar
los centros, que se dé la creación de nuestros cuerpos solares. Para llegar al mercurio rojo, que es el último, cuando ya enciende el fuego en el coxis, que ya nuestra energía está totalmente purificada, limpia, tenemos que pasar por procesos de muerte muy grandes. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Esto en alquimia se le llama blanquear el latón, porque comenzamos con la energía negra, color negro, después color blanco, después amarillo y después rojo. Eso se le llama en alquimia blanquear el latón, que es la transformación de nuestras aguas, es la purificación de nuestras aguas, es la purificación de nuestra energía sexual. Recordemos que la energía sexual que ahora está contenida en las aguas seminales, que son el semen, el líquido seminal, pero esa energía está dentro de los yoes atrapada en nuestras infradimensiones, está contaminada. Tenemos que liberar esa energía creadora sexual, así se purifican nuestras aguas. Pasan de color negro al rojo, pero eso se da con procesos de muerte muy grandes. Vamos a ver que estas tres fuerzas del mercurio negro, blanco y amarillo, en el mundo interior se simbolizan con los magos reyes, ¿sí? O con los reyes magos, allá en el mundo interior. El rey mago negro significa pues nuestras aguas negras, como llegamos al conocimiento. Eso simboliza al rey mago negro, ¿cierto? El color blanco significa pues al mago blanco, ¿sí? Y el amarillo significa al mago amarillo, que son los tres magos o reyes magos. El negro, el blanco y el amarillo, pero el verdadero mago es el Cristo, que es el rojo. Ese es el cuarto mago. Cuando ya la persona ha trabajado mucho, ha llegado al máximo grado en su trabajo de muerte psicológica, esfuerzos voluntarios y padecimientos conscientes, dentro de la persona o el maestro van a ser el cuarto mago, que es el Cristo íntimo. Ese es el mago rojo, que es el verdadero mago. Y él es el que va a eliminar a los defectos causa, yo es causa, y se da la cristificación. Pero todo este trabajo de creación de la primera montaña, de la segunda montaña, la tercera montaña, nunca lo vamos a empezar, nunca vamos a arrancar si no equilibramos los centros. Si los centros siguen trabajando con la energía que no le corresponde, en este caso el centro sexual trabajando con hidrógenos más pesados, trabajando con energía que le roba a los otros centros, porque como ellos lo robaron, él le roba el excedente a los otros centros. Mientras el centro sexual no trabaje con su energía que le corresponde, que es la energía creadora sexual, y el hidrógeno 12, que al ser transmutado se va a convertir en hidrógeno Si12, que ya es de color rojo. Mientras eso no suceda, que el centro sexual no trabaje con la energía que le corresponde, pues no va a poder encender el fuego en el coxis, en la columna, y no va a subir el fuego y no vamos a poder comenzar nuestra obra de creación. Entonces, amigos, debemos equilibrar los centros de la máquina para poder iniciar nuestro trabajo o la creación de nuestra obra, que es la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Muchas gracias por la atención prestada.